Buenas noches, mis hermanos. Es un gusto volverlos a saludar. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Y qué bueno que nos acompañen esta noche en nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Tito, donde tiene muchas bendiciones para nuestras vidas. Así que yo lo invito para que busque su Biblia, su papel de notas, si le gusta tomar notas. Y si no ha visto el resto de predicaciones sobre el libro de Tito, pues lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales, que van a salir aquí abajo, donde usted podrá encontrar el link para que vaya a escuchar el resto de las predicaciones. Así que gracias por escucharnos en esta noche y espero de que el estudio del día de hoy sea bendición para tu vida. Dios te bendiga. Amén. Nuestro Dios es grande.
su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. El Señor, perdone que lo diga de esta manera, pero el Señor Jesús está más preocupado por su cuerpo espiritual que por tu cuerpo físico. Porque puedes tener un cuerpo físico muy saludable, pero ¿qué de la parte espiritual, que es lo más importante? Entonces, si algo queda claro en las epístolas del apóstol Pablo, o estas cartas del apóstol Pablo, y sobre todo a esta carta que fue escrito a Tito, es que el Señor está preocupado por la sana doctrina y para que esa sana doctrina pueda ser vivida por la iglesia. O sea, los dos van unidos, no los podemos separar. Digámoslo de esta manera, la iglesia saludable es el resultado de las doctrinas saludables. Y para que podamos ser una iglesia saludable, necesitamos doctrina saludable. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 9 que ya estudiamos en su momento, él habla de la sana doctrina. Él le dice retenedor de la palabra fiel que ha sido enseñada. Y luego en el mismo capítulo 1, versículo 13, nos encontramos la importancia de vivir esa sana doctrina que él lo traduce como sanos en la fe. Sanos en la fe. Y ahora llegamos al capítulo 2, una vez más, habla de esa sana doctrina y de vivir esa sana doctrina. Yo quiero que prestemos un poco de atención al contraste que hace el apóstol Pablo aquí, o que nosotros podemos sacar de lo que él viene diciendo. Por ejemplo, al final del capítulo 1, miramos cómo el apóstol Pablo nos presenta algunas de las características de los falsos maestros, recordémoslas. Por ejemplo, en el capítulo 10, en el versículo 10 del capítulo 1, los presenta como ¿qué? Como hombres rebeldes, como hombres habladores de cosas vanas y engañadores. Ese es el contraste, o sea, cómo los presenta. Versículo 11 nos dice que ellos transforman familias enteras. Dice que enseñan cosas que no deberían estar enseñando. Cuando vamos al capítulo 14, al versículo 14 del capítulo 1, mire lo que nos dice. Dice que ellos presentan fábulas judaicas, hablamos de que eran historias judías, y mandamientos de hombres que apartan a la gente de la verdad. Luego en el versículo 16, ¿qué nos dice de ellos? Profesan conocer a Dios, pero con sus actos, su estilo de vida, lo niegan. Y sigue diciendo, son detestables, son desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Esas son las características claras que él presenta de una doctrina enferma. Es decir, una falsa enseñanza produce una vida espiritual que enferma. Si le predican una falsa enseñanza, vamos a tener falsas conversiones, falsos cristianos. En el capítulo 9, capítulo 3, versículo 9, si usted me acompaña allí rápidamente, el apóstol Pablo nos va a dar un recordatorio, luego hablaremos de él, pero quiero recordarlo ahora, porque quizás puede encajar en lo que estamos diciendo. Hay un recordatorio de lo que debemos evitar. Mire lo que dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. No son saludables. Así que cuando alguien enseña una falsa enseñanza, hay que rechazarlas porque tiene un efecto devastador en tu vida. En este capítulo 2 se preocupa por una iglesia que tenga una enseñanza saludable. Porque esa enseñanza saludable va a tener un efecto
en cómo va a vivir esa congregación. Para que una iglesia sea saludable, pueda gozar de fuerza, esa iglesia tiene que experimentar la sana doctrina de la palabra. Y esto aparece en la Escritura una y otra vez. Es una repetición constante porque tiene efectos. Ahora, antes de entrar en el versículo en sí, a decir algunas cosas sobre el versículo, permítame darle una sinopsis rápida o un resumen rápido de lo que el apóstol Pablo va a tratar en este capítulo, práctico si lo podemos llamar. Veremos detalles específicos de una iglesia saludable. Veremos cómo funciona esa iglesia saludable. Vemos que Pablo le va a hablar a los hombres y a las mujeres mayores, o sea, a los más maduros. Le hablará a los hombres y a las mujeres más jóvenes. Y hablará también a aquellos que trabajan como empleados, que en el contexto en el contexto de nuestro texto son llamados esclavos. Así que ninguno quedamos por fuera. Ya sea usted una mujer adulta o joven, le va a hablar. Ya sea usted un hombre adulto o usted un hombre adulto, un hombre más joven, le va a hablar. Y si es un empleado, también le va a hablar. El joven está diciendo, pastor, yo no trabajo. Sí, señor, si usted va a la escuela, su trabajo es el estudio. Sé que también le va a hablar. Así que nadie va a quedar exento de lo que el apóstol nos va a decir. Y hablará a cada uno de nosotros en la respectiva categoría, si me permite decirlo de esta manera. Va a dar una serie de mandamientos en este capítulo. Mandamientos que deben ser dados para que la congregación lo obedezca, para que esté saludablemente. Los mandamientos que Dios nos da no son recomendaciones. No es, si a ti te parece bien, hazlo. No, es un mandamiento. Es una orden de parte de Dios que fue dada con un propósito, y cuando cumplimos lo que Dios pide de nosotros, vamos a ser una iglesia saludable. Y tenemos que, le voy a decir algo, ¿no? Desde ahora, si somos honestos, lo que Pablo va a decir a cada grupo en particular, voy a hacer una palabra que es muy común en las escuelas por nuestros hijos o nuestros jóvenes. Lo que Pablo presenta aquí no va a ser muy popular para algunos de nosotros. No es popular. Pastor, ¿y por qué no es popular? Bueno, porque son las palabras de Dios, y la palabra de Dios normalmente siempre va en la dirección correcta. El que va en la dirección incorrecta somos nosotros. Me acordé de algo que vi, que es un chiste, pero estaba un señor escuchando la radio, iba conduciendo, y por la radio dijeron, por favor, estén atentos, que por la carretera va un loco conduciendo en contravía. Y él dice, pero ¿cómo que un loco? Si yo veo un montón de gente, todos vienen en contravía. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Todos están locos. Hermano, la palabra de Dios siempre va en la dirección correcta. Los que vamos en contravía somos nosotros por causa del pecado. Por eso lo que Pablo va a decir aquí no va a ser popular, pero es la palabra de Dios. Y aunque no nos guste, debemos acatarla. Esa es la tarea de Tito, esa es la tarea mía, y es la tarea de todo predicador o líder espiritual que está administrando la iglesia del Señor Jesucristo. Para que la iglesia sea una iglesia sana y saludable, hay que predicarle la palabra tal y cual como está. Y hay que mantenernos en ella. Miren, leamos una vez el versículo 1, pero quiero leérselo y se lo voy a poner en el tablero o en la pantalla. En dos versiones, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dicen los expertos que
es una traducción más literal, aunque a veces también me gusta la textual, pero esta vez no la traje. Y la nueva traducción viviente, esta no es tan literal, sino que es más bien una especie, eso es mi percepción personal, ¿no? La veo más como una versión donde trata de ponérselo a uno más fácil para que uno entienda, ¿no? O sea, como nos lo pone así facilito. Pero miren lo que dice la Biblia de las Américas. Pero en cuanto a ti, o sea, hablando a Timoteo, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, Tito, cuando tú vayas a enseñar, todo lo que tú vayas a enseñar, enseña lo que esté alineado con la palabra, no con lo que dice la cultura, no con lo que los hombres piensan que es lo correcto, no como lo que las mujeres piensan que es correcto, sino lo que Dios dice en su palabra que es correcto. Tienes que hacerlo, Tito. Hace muchos años, me dijo alguien, estábamos hablándole sobre la importancia de amar a la esposa, y me dijo algo interesante. Él me dijo lo siguiente: no, lo que pasa es que yo amo a mi esposa a mi manera. Un momento, pueblo, suena muy bonito, muy romántico, pero según la escritura, no lo que nosotros los hombres pensamos. ¿Cómo debe amar el esposo a la esposa? Según a su manera. ¿Cómo dice la escritura? Como Cristo amó a la iglesia. Ahora, cuando yo le dije eso al hombre, faltó poquito para que me comiera vivo. Porque la gente quiere hacer sus cosas a su manera. No, yo quiero cantar a mi manera. Yo quiero servir a mi manera. Yo quiero enseñar a mi manera. No, Pablo le dice a Tito, en esta versión le dice, de acuerdo a la escritura. Ahora mire cómo lo traduce la nueva traducción viviente. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleja la sana enseñanza. Y quizás le traje esta traducción porque va más enfocada a por donde lo quiere llevar el resto del capítulo. Aparte de que es mi percepción personal, lo digo, es la mía personal. Aparte de que lo pone más claro, yo a veces lo veo como una especie de que le trata de interpretar a uno lo que está diciendo. Miren lo que dice: fomenta la clase de vida que refleja la sana enseñanza. Es decir, muestra o promueve vivir una vida que sea un reflejo de lo que enseña la Escritura. Eso es lo que está diciendo ¿qué estamos hablando? Pablo a Tito. Esta es la recomendación de Pablo a Tito. Y esto está en contraste con lo que acabamos de leer en los versículos 10 y 16, o 10, que dijimos, 10, 14, 11 y 16 del capítulo 1, los falsos maestros. Ellos son contumaces, ellos son habladores de vanidades, ellos son engañadores, son abominables, son rebeldes, enseñan doctrinas de hombres, fábulas, alejan a las personas de la verdad, los corrompen con sus enseñanzas. En contraste, tú, Tito, todo lo que vayas a enseñar, todo lo que vayas a hablar, enséñalo de acuerdo a lo que dice aquí. No lo que es más popular, no lo que atrae más gente, porque uno podría hacer cosas para atraer gente, humanas. Y yo siempre lo digo, yo lo aprendí, no me acuerdo a quién lo aprendí. De pronto fue Paul Washer. Pero cuando hacemos cosas del mundo para atraer a la gente y traerlos aquí, una vez que los tenemos, ¿qué tenemos que hacer para mantenerlos? Seguir haciendo lo mismo. Porque cuando los empecemos a confrontar, ¿qué pasa? Chao. Si los traemos con engaños, tenemos que seguir engañándolos. ¿Para qué? Para que no se vayan. Y la Biblia dice que el crecimiento lo da Dios. La responsabilidad nuestra es predicar el Evangelio.
Mire, por ejemplo, el versículo 6, el versículo 16, perdón, del capítulo 1, rápidamente, perdone que retrocedamos un poco. Pero el versículo 16 dice una palabra al final: reprobados en cuanto a toda buena obra. No aportan nada bueno a la iglesia local. Lo interesante es que esa palabra reprobados tenía una palabra, o la palabra en el idioma era adoquinos, que se usaba en la construcción. Y cuando una piedra era no apta para la construcción, ellos la ponían ahí, lo que hacían era de que, o que tenía algún defecto grave, le ponían una A, le marcaban una A de esa palabra, ¿no? Adoquinos. La ponían a un lado, o sea, quedaba marcada para que más nadie la usara, porque ya fue probada y se halló que no es suficiente para el trabajo que se tiene que hacer. Entonces, estas personas son personas que no son útiles para la iglesia del Señor. Pero tú, Timoteo, Tito, por otro lado, si quieres ser útil, si quieres ser valioso para la iglesia del Señor, habla conforme a la sana doctrina. Y creo que cualquier pastor que haya sido llamado por el Señor y que ame la obra del Señor, ese debe ser su objetivo y debe tomar esa responsabilidad con seriedad. Y si hablamos también aún de aquellos maestros que enseñan a los jóvenes, a los niños, a los adultos, deben tomar su misma responsabilidad. Lo que voy a enseñar, yo voy a enseñar de acuerdo a lo que dice la palabra. Ahora, es bueno que enfaticemos que el apóstol Pablo aquí en sí no está hablando de la enseñanza o de la predicación de la sana doctrina desde el púlpito, como ya lo hablamos en el capítulo 1, versículo 9. Ahí sí estaba hablando de ello. Lo llamaba a retener la palabra fiel y exhortar con sanidad, o sea, con sana doctrina. Aquí no está hablando de esa predicación en sí desde el púlpito. Lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí con este versículo es: debes hablar las cosas que están asociadas con la doctrina para practicarlas en tu diario vivir. Por eso dijimos que la parte práctica. Aunque déjeme decirle algo sobre la sana doctrina. Porque una vez se escucha mucho a la gente hablar, no, sí, que la sana doctrina, y todos dicen tener la sana doctrina. O sea, hasta las sectas dicen que tienen la sana doctrina. ¿Para qué es la sana doctrina? Cuando pensamos en la sana doctrina, bueno, es fácil, creo que debió haberlo puesto allá al frente para que lo copiaran o tomaran foto. Pero cuando hablamos de la sana doctrina, estamos haciendo referencia a toda enseñanza que está en concordancia con la Escritura. Es toda enseñanza que refleja la verdadera naturaleza de Dios, que es revelado en su Hijo Jesucristo. Es toda enseñanza que nos impulsa a vivir como Cristo quiere que vivamos. La sana doctrina hace referencia al conjunto de enseñanzas que hablan o exaltan los atributos y la obra de Cristo, la obra del Padre, la obra del Espíritu Santo. Hace referencia a toda la enseñanza que resalta la soberanía de Dios en la salvación. De eso es cuando hablamos de la sana doctrina. De la sana doctrina es la referencia a las verdades bíblicas, esas verdades que promueven la honra y gloria de Dios y que me llaman a mí a vivir una vida diferente. Y todo lo que yo escuche que diga que es sana doctrina, pero que no me lleve a mirar a Cristo, yo tengo que ponerle atención. Porque posiblemente no estamos hablando de sana doctrina. Tito tenía que enseñar
esto a la congregación. Y cuando hablamos aquí de que no está hablando exactamente de la predicación desde el púlpito, Tito tenía que llevar a los hermanos a entender, y creo que eso es algo de lo que tú y yo como iglesia debemos entender. No se puede simplemente llenar a la gente de teología o de conocimiento bíblico sin que ese conocimiento sea vivido en su diario vivir. Yo me acuerdo, cada vez que pienso en esto, yo me acuerdo de la tarea que yo le dejaba a algunos jóvenes hace unos años atrás. Aprendas ese versículo y luego en la semana siguiente les preguntaba, bueno, ¿cómo pudo usted aplicar ese versículo a su vida diaria? ¿Cómo lo pudo aplicar en la escuela? ¿Cómo lo pudo aplicar en el trabajo? Ese es el punto. No es llenar la cabeza de conocimiento. Los fariseos, los escribas, ¿tenían la cabeza llena de conocimiento? ¿Qué cree usted? Se sabían la ley al derecho y al revés. Todos lo sabían. Pero Jesucristo dijo lo siguiente: mire, hagan lo que dicen, porque lo que dicen es verdad, pero no hagan lo que ellos viven, porque viven todo lo contrario. Eso no es una iglesia saludable, eso es una iglesia enferma. La iglesia saludable es aquella que vive lo que sabe. Que sabe 2 versículos, los vive. Solamente esos 2, pero los vive. ¿De qué sirve que sepa 30 versículos? ¿De qué sirve que sepa no sé, identificar una falsa doctrina? Y voy a dar un ejemplo que quizá, bueno, yo mejor no lo doy, porque me meto en problemas. De que puede ser malinterpretado. Pero nos hemos encontrado con personas, mejor pongámoslo así general, que saben mucho, tienen mucho conocimiento bíblico. Tienen capacidad no, mejor un ejemplo bíblico así para ya quedar limpio, mejor sí. Mejor el ejemplo bíblico. El ejemplo perfecto vino a mi mente ya. Gracias, Espíritu Santo. Jesucristo dijo de los fariseos: ustedes diezman ¿qué? El comino, la menta. Se ponen meticulosos hasta en lo más bonito. Pero ¿qué les dijo? Dejan de fuera ¿qué? La misericordia, la piedad. ¿Tenían conocimiento? ¿Eran estrictos en lo que tenían que diezmar? Imagínense, es que diezmar hasta la menta, o sea, eran bien exactos. Pero cuando tenían que poner misericordia, cuando tenían que ser compasivos, no había nada de eso. No había nada de eso. Y eso creo que es lo que apunta aquí Santiago. Hermano, tener una enseñanza saludable debe llevarse a la aplicación. Miremos unas palabras claves. Por ejemplo, una de las palabras claves que encontramos aquí es la palabra habla. Pero tú, haciendo referencia a Tito, habla. Viene del verbo hablar, ¿no? Notemos que el apóstol Pablo aquí no está usando la palabra queruso, que es predicar. Ahí no dice, pero tú predica. Tampoco usa la palabra didascaleo, que esa palabra es enseñar. Tampoco dice, pero tú enseña. Simplemente dice, Tito, tú habla. Y el verbo está en tiempo presente continuo. Es decir, Tito, tú sigue hablando de cosas que convienen, que están asociadas con la sana doctrina. Otra forma de decirlo sería, Tito, tú tienes que estar constantemente hablando sobre el tipo de comportamiento que se ajusta a las verdades que enseña la palabra. Es decir, Tito, mira, cuando tú vayas a hablar a los ancianos, cuando tú vayas a hablar a las ancianas, cuando vayas a hablar a los jóvenes o a las jovencitas, a los empleados, habla con ellos constantemente de que su comportamiento como ancianos
o como hermanas mayores o adultas, que su comportamiento como ancianos o hombres adultos, que su comportamiento como jóvenes, ya sean varones o señoritas, y su comportamiento como empleados se ajuste a las verdades que están en la Escritura. Entonces la pregunta sería, ¿no? Cuando yo como joven estoy en la escuela, mi comportamiento se estará ajustando, mi comportamiento en la escuela se ajusta a lo que dice la Escritura, o yo solamente me ajusto a lo que dice la Escritura mientras estoy en la congregación, mientras estoy en la casa cuando mi papá y mi mamá me están viendo. El empleado, ¿cómo es tu comportamiento? ¿Tu comportamiento en el trabajo se ajusta a lo que dice la Escritura? Los ancianos, las ancianas, ¿se ajusta? Creo que eso es lo que está diciendo él aquí. Y Santiago, y Pablo le dice a Tito, Tito, sigue hablando. Tito, no te desanimes a pesar de que no vea respuesta, porque a veces uno habla y habla y habla y no hay respuesta. Muchas veces uno habla y habla y habla y hay resistencia. Pablo le dice a Tito, Tito, no te desanimes, sigue hablando. Creo que todos los que somos padres hemos experimentado eso, ¿no? Que hay momentos en los cuales usted dice, ya ni quiero decir nada. Pero entonces usted como padre sigue hablando, ¿no? Sigue hablando a su hijo, ¿no? Cuando le está enseñando la importancia de lavarse los dientes, cuando le está enseñando la importancia de bañarse todos los días. Usted está ahí de él. O momento usted dice, ya no voy a decir nada. Pero luego usted dice, bueno, tengo que decirle. Y usted vuelve otra vez. Hey, lave los dientes, báñese, ya. Sigue hablando. Entonces Pablo lo pone en términos espirituales. Tito sigue haciendo lo mismo. En la congregación uno encuentra creyentes que no hay respuesta. Creyentes que ponen resistencia o personas que ponen resistencia. Pablo dice, sigue hablando. Esto me recuerda lo que Pablo le dijo a Tito en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Lo voy a leer para ustedes en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Así que va a salir en sus pantallas para que me siga. Dice lo siguiente: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana doctrina. Mire lo que dice, porque esto es preocupante y debe llevarnos a la atención. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Pablo lo dijo con tiempo a Timoteo. O sea que no nos debe sorprender lo que estamos viendo ahora. Llegará el tiempo en que la gente no quiere escuchar más la sólida y sana enseñanza. La gente no quiere escuchar lo que Dios quiere decir, sino que van a seguir sus propios deseos. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a sus propios deseos? La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Pero uno encuentra personas que le dicen a usted lo siguiente: no, es que no es necesario ir a la iglesia, porque se ponen bíblicos, dicen, es que la iglesia somos nosotros. Uy, uno dice, wow, tremendo sermón. No, es que la iglesia somos nosotros, y se pone bíblico, y claro, y yo desde mi casa puedo hacer esto. Y entonces recuerde lo que el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, que llegará el día y la hora donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre, Espíritu en verdad. Si ve, usted donde no necesito congregarme. Se ponen bíblicos. Pero nomás póngase a leer las epístolas a ver. ¿No decía el apóstol Pablo que le lean la carta a toda la iglesia? ¿Usted qué creía que le mandaba una copia a cada quien en su casa? O que el apóstol decía, bueno, ¿a qué hora llego allá, familia? No sé, lo que sea. Klinger, ¿a qué hora llego? No, pues mire, vea, después de las 8 de la noche puede llegar. Entonces llega el apóstol allá a las 8 de la noche, ya llegamos. ¿Va? Bueno, ahorita familia Klinger, sentados todos ahí, empezaba él. Ahora, familia Morín, ¿cuándo puedo ir? No, pues no sé, ya venga, que 20 días, ok. Familia Janel, ¿cuándo puedo llegar? Mañana. Bueno, entonces llego allá. Familia Janel, aquí está. Luego, ¿usted cree que hacían eso? ¿De dónde sacamos nuestros propios deseos? Somos el cuerpo de Cristo, sí, somos la iglesia.
Pero cada uno de nosotros somos un miembro. Y cada uno de nosotros como miembros se nos ha sido dado un don. ¿Para qué? Para edificar a mi hermano Janel, para edificar a mi hermano Herrera, para edificar a mis hermanos Morín y así sucesivamente. Y para que los hermanos Morín me edifiquen a mí. ¿En dónde podemos practicar la paciencia? Si yo estoy en mi casa y tú estás en tu casa. La tolerancia. Que no salgan con esos cuentos. Sí, vamos a tener muchas dificultades. Porque somos personas y los seres humanos, mientras estemos en este lado de la eternidad, tendremos problemas. Yo la mejor forma de expresar esto es en la familia, en las familias personales. Yo tengo 2 hermanos, somos 3. ¿Y usted cree que teníamos alitas todos 3 y nos la pasábamos así como angelitos, así, volando, nada de nada? No, habían problemas, habían conflictos, nos enojábamos los unos con los otros, a veces peleábamos. Mis 2 hermanos menores, era un combate entre ellos cada rato. ¿Y usted cree que luego decía uno, ¿sabe qué? Ya no vuelvo a la casa porque peleé con mi hermano y nos vemos? No, esa no era la excusa. Yo muchas veces discutí con mi hermano y en la noche, y a veces él llega en la noche a dormir, yo le decía, y en la noche no quiero que vaya a mi cuarto a pedir cabida. En la noche llegaba, Dixon, no, que tuve un sueño malo, déjeme acostar ahí al lado. No, no era que no iba a venir. Dixon, pues entonces súbase pues. Es lo mismo en la congregación. Claro que vamos a chocar porque somos personalidades diferentes. Es parte de la perfección de que nos estamos haciendo cada día más como Cristo. ¿Usted cree que los apóstoles eran todos angelitos? ¿No vio 2 de ellos por ahí que le están diciendo al Señor, Señor, si quiere, que caiga fuego del cielo? Ya mismo, Señor. Ya mismo dijeron, Señor, que caiga fuego del cielo. Luego apareció la mamá de uno de 2 de ellos. Oiga, Señor, mire, vea, ¿qué le parece la petición? ¿De acuerdo? ¿Qué le parece si cuando vengas en tu reino, mi terroncito a la derecha y mi otro terrencito a la izquierda? ¿Y qué cree que pasó con los otros apóstoles cuando escucharon semejante? ¿Y ahora y nosotros qué? Hermanos, es que la escritura es clara. Es clara. No podemos seguir nuestros propios deseos. Nuestros propios deseos muchas veces nos quieren dejar en la casa durmiendo. Ay, no, que cuento ir un miércoles al estudio bíblico, es que estoy cansado. ¿No será que es que todos los que están aquí son unos vagos que no hacen nada durante el día? ¿Sí? ¿Será que los que están aquí sentados no trabajan ni se levantan a las 5 de la mañana para ir a trabajar? No, se la pasan echados todo el día en la casa haciendo nada. Entonces, como no hicieron nada, vámonos pues para la iglesia, porque como no hay nada que hacer, ¿cierto? Y aparte mañana tampoco tienen que trabajar. No, mañana a dormir hasta las 12 del mediodía porque no tienen nada que hacer, ¿cierto? Digan amén. Esos son los deseos. No te preocupes, Gaelito, entendemos. Uy, ya lo eché el agua. Pero creo que me entiende la idea. Nuestros propios deseos nos llevan a abandonar eso. Y hoy la gente quiere deseos y para completar buscan gente que les digan lo que se muere, porque por eso los falsos maestros tienen tanto éxito. ¿Por qué crees que la doctrina esa diabólica de la prosperidad no se ha acabado? Porque hay gente que se muere por oír eso. Se muere porque les digan que las cosas van a cambiar. Y están ahí, escuchen, escuchen. Hermanos, este versículo debe ser gasolina para aquellos que hablamos la palabra de Dios. Esto debe motivarnos cada día que a pesar de que enfrentemos resistencia, a pesar de que enfrentemos indiferencia cuando hablamos la doctrina, la palabra de Dios, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Al usar la palabra habla, el enfoque, como lo mencionamos, no está tanto en la enseñanza
o en la predicación formal desde el púlpito, como quizás estoy haciendo en este momento. Esa es necesaria, necesitamos aplicarla, pero el enfoque es en la conversación normal de la vida. Eso es un trabajo, digamos, pastoral cara a cara, o sea, cuando tienes la oportunidad de estar conversando con esa persona en actividades, en cosas de la vida diaria, y lo que haces es que en esa conversación afirmas lo que quizás se predicó desde el púlpito. Es afirmarlo allí, en esa conversación, ¿no? Que tienes allí. Veamos algunos ejemplos que quizás encontramos en la Escritura, donde el apóstol Pablo pone, digamos, en práctica lo mismo. Solo lo voy a decir porque voy a leer un resumen de los versículos. Pero, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, después de que en los 3 primeros capítulos el apóstol Pablo habla de doctrina ahí en Efesios, llegamos al capítulo 4, versículo 1 al 6, y Pablo le dice lo siguiente: por tanto, ahora os exhortaré a que andéis como es digno del llamamiento al cual sois llamados. O sea, Pablo les dio 3 capítulos de doctrina, pero al final les dice, mire, ¿sabe qué? Ahora los motivo a que iban de acuerdo a lo que les he enseñado. En Colosenses capítulo 3 vemos lo mismo. Los 2 primeros capítulos habla de doctrina, luego llega el versículo 2 y le dice, ahora si habéis resucitado con Cristo, ¿qué les dice? Buscáis las cosas de abajo, ¿cierto? ¿Dónde está Cristo? Busca las cosas de arriba. ¿Qué es buscar las cosas de arriba? Las estrellas, el sol, Júpiter, Saturno. No. Buscar las cosas de arriba es buscar lo que Dios manda o pide de nosotros. Hermanos, esto es básico en la vida cristiana. El Señor quiere una iglesia saludable que conozca la verdad. Por eso en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, el apóstol dice lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y vivir santo es una vida ¿qué? Apartada. Hermano, vivir una vida santa es inseparable de la sana doctrina. No los podemos divorciar. Solo la muerte, si permite decirlo de esa manera. Ahora, cuando hablamos de la palabra sana, que aquí habla de acuerdo a la sana doctrina, viene una palabra o del verbo ujiaino, que tiene su significado básico, es ser saludable. De allí, de esa palabra, viene la palabra que nosotros sacamos de higiene, que es limpieza. Entonces lo que el apóstol nos está diciendo repetidamente es que la sana doctrina produce frutos de una vida sana. La sana doctrina tiene que producir frutos. No podemos ufanarnos diciendo que tenemos sana doctrina cuando a la hora de la hora vivimos como viven los del mundo. Una pregunta rápida. ¿Qué hace entonces que una iglesia sea saludable? Ahora, si uno pregunta esto en las redes sociales, usted puede encontrar muchas respuestas a esa pregunta. Pero creo yo, según lo que el apóstol está diciendo aquí en el contexto general de la Escritura, lo que hace una iglesia saludable es una vida santa, que es el fruto de la sana doctrina. Una iglesia saludable o una iglesia bendecida no se mide por el tamaño de la iglesia, de los asistentes a la iglesia. Porque mucha gente dice, no, lo sigue mucha gente. No, es que ha de ser, wow. No necesariamente. O es que tienen que hacer 8 cultos al día porque la cantidad de gente no cabe ahí. ¿Eso es una iglesia saludable? No necesariamente.
Eso no lo hace que sea saludable, ni tampoco que tenga dos, también, que saludable, no. Yo creo que la iglesia saludable se mide por el carácter santo, donde cada día, donde podemos decir qué tanto se parece esa iglesia a Cristo, qué tanto ese creyente se parece a Cristo, qué tanto. Entonces tenemos que predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, y Dios se encargará del crecimiento. ¿Cómo identifica uno que uno está creciendo? Bueno, las situaciones de la vida le van a mostrar a uno. Yo sé que un hijo está creciendo porque cada día tengo que empezar a comprar ropa más grande. Entonces damos cuenta que está, ¿qué? Creciendo. El creyente, pues no estamos hablando de ropa. ¿Cómo sé que un creyente está creciendo? Bueno, por mirar cómo reacciona en las situaciones que está enfrentando en la vida, en los problemas que enfrenta, en las dificultades que enfrenta. ¿Cómo reacciona cuando tiene que perdonar a alguien que lo ofendió? ¿Cómo reacciona cuando, no sé, tiene que mostrar misericordia? ¿Cómo reacciona? Ahí podemos mirar si estamos realmente creciendo. Entonces el Señor se preocupa por una iglesia saludable, no por la cantidad de gente. Porque para llenar un templo es fácil. Usted puede poner, podemos poner una promoción bien bonita por ahí en las redes sociales, le ponemos unos $10 y empezamos a promoverla por Facebook, y esto lo llenamos el domingo con una muy buena oferta. Y usted pone ahí $20 y usted aguanta una hora en la iglesia del Calvario el domingo, de las 10 hasta las 11 de la mañana, $20 por hora. $20 a la hora, por sentarme nomás hay un rato, la llenamos así. Los $20 se van a estar dando a la entrada, o sea, entrando y se le va dando el dinero. ¿Qué cree que lo llenamos? Lo llenamos. Y luego tomo fotos y digo, pum, la publicamos en Facebook, wow, tremendo. La presencia de Dios se movió. Sí, el billete fue lo que se movió. Tristemente la obsesión por las mega iglesias, o sea, tener iglesias con mucha gente, ha llevado a que la gente cree hasta cursos o estrategias para hacer que la iglesia crezca enfocándose en lo material. Es más, yo lo digo porque lo leí en estos días, que salió un anuncio por ahí que decía, el curso para que usted haga de que su iglesia se llene. Para que la iglesia que usted esté asistiendo pase de no sé cuántos miembros a no sé cuántos otros miembros. Y yo como soy medio curioso, pues me voy a leer los comentarios. Y entonces alguien por ahí no se aguantó y le puso ahí lo que tenía que ponerles. Vividores y que no sé qué cosa. ¿Sí ve? Si es que la escritura dice, no sé, la escritura que yo he leído, dice en Hechos que la iglesia perseveraba ¿en qué? ¿En qué perseveraban? En la doctrina, ¿en qué más? En la oración, ¿en qué más? El partimiento del pan, en la comunión. ¿Y qué dice al final del versículo? ¿Qué dice al final del versículo? Y el Señor añadía a la iglesia los que eran de ser salvos. Hoy queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo con todo ese tipo de estrategias. Luego el versículo 1, el apóstol Pablo pasa a dar una serie de mandamientos, de las normas de conducta de los creyentes en cada área en particular. Hermanos, si obedecemos, seremos bendecidos. Y no porque el texto diga en sí que si tú obedeces serás bendecido, sino porque la enseñanza general de la Escritura muestra que la obediencia trae ¿qué? Bendición. Mira algo interesante, lo vamos a ver para los próximos sermones, pero quiero decirlo. Si miramos rápidamente el versículo 5, 8 y 10 del capítulo 2, al final, mira lo que dice el versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 8, y no tengan nada malo que decir de vosotros. Versículo 10,
para que en todo adornen la gracia de nuestro Salvador. ¿Qué es lo que está diciendo esos 3 versículos? Lo que está diciendo es, mira, tú tienes que vivir de acuerdo a la sana palabra, para que la palabra no sea blasfemada, para que no tengan nada malo que decir de nosotros, y para que traigas adorno a la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Hermano, otra forma de decirlo sería, la forma en que tú vives afectará la forma en que la gente ve el cristianismo. La forma en que tú vivís hace que el cristianismo sea atractivo a los demás o los desvíe hacia el camino de Satanás. La forma en que usted vive. Usted y yo podemos en algún momento cometer un error porque lo vamos a cometer. Pero cuando mi forma de vivir es una forma de vivir contraria a la palabra, hermano, eso hace que la gente diga, yo por eso no voy allá. Y como yo muchas veces lo he dicho a ustedes, hermanos, si yo le estuviera hablando a alguien que me está diciendo esa excusa, yo le daría una respuesta particular a él. Yo le diría, mijo, eso no va a ser excusa delante de Dios. Esa respuesta que me estás dando, simplemente la respuesta de un corazón que está muerto en delitos y pecados. Necesitas a Jesucristo. Pero como ahora se supone que le estoy hablando a la iglesia de Jesucristo, ellos no se van a salvar por cómo yo viva. Pero la forma en que nosotros vivimos como iglesia va a abrir la oportunidad para que tú puedas predicar el evangelio o para que sea rechazado por cómo tú vives. Yo no le puedo ir a decir a un hombre, mira, Jesucristo transforma vidas, cuando él sabe que yo estoy casado y tengo amante. Yo no le pudiera decir a una persona, mira, Jesucristo transforma vidas, cuando hemos estado compartiendo el trabajo, yo le digo, el otro día fui a una fiesta porque me invitaron y me pegué una borrachera, pero bueno, lo gloria a Dios fue que el Señor perdonó. O sea, ¿con qué cara le voy a hablar yo a él de que Dios transforma vidas cuando yo vivo de esa manera? Creo que se entiende la idea. ¿Cómo le voy a hablar yo a alguien de que Dios trae paz y tranquilidad cuando me ha visto en el trabajo, cuando yo estoy en problema, soy el que más descontrolado ando por el problema que estoy viviendo? Bueno, usted no cree pues en un Dios que transforma porque se descontrola. Porque todos pasamos por dificultades y momentos difíciles, pero todos entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, como yo entiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aún en medio de la dificultad, yo puedo tener paz y decirle, Señor, tú tienes el control. No entiendo, no me gusta lo que estoy viviendo porque posiblemente no nos gusta, pero yo no voy a andar por la calle quejándome y peleando con todo el mundo por la situación en la que estoy. Si en algún momento quiero desahogarme, entro en mi secreto y Dios que ve los secretos, allí me desahogo con Él. Hermanos, si la verdad ha llegado a nuestra vida, entonces nuestra vida debe cambiar. Miren lo que dijo un filósofo alemán hace muchos años. Muéstrame tu vida redimida, podría sentirme inclinado a creer a tu Redentor. Muéstrame tu vida redimida y podría sentirme inclinado a creer en tu Redentor. O sea, lo que él me está diciendo es, muéstrame que tu vida realmente ha cambiado. Y entonces yo me sentiré atraído a posiblemente creer en el Redentor o en el Salvador que tú predicas. Muchas veces muchas personas nos llegan a Cristo porque nos ven a nosotros como cristianos que vivimos totalmente en contra a lo que creemos. Nos pasa, bueno, ahorita les cuento las ilustraciones. Déjenme decirles esto aquí. Hermano, la credibilidad del Evangelio está ligada a la integridad de la vida
de quienes lo proclaman. La credibilidad del Evangelio está ligada a la integridad de la vida de los que proclaman. Nuestro estilo de vida puede llevar a las personas a que nos pregunten más sobre Cristo o que no quieran saber nada de Cristo. El problema es que muchas veces nosotros actuamos en contra de lo que creemos. Y se lo ejemplifico con esta ilustración. No la tenía, pero me acordé ahorita. Se la voy a decir. Llegó a la corte un ateo y un juez. Un ateo y un cristiano a la corte. Y el ateo le decía al juez, juez, yo estoy enojado con este cristiano, porque este cristiano estaba orando a su Dios para que me pasaran tal cosas y me pasaron las cosas. Y lo vengo a demandar por eso. Y el cristiano, ¿sabe qué contestó? Le dije, no, yo en ningún momento he orado por eso, yo nunca he orado por esas cuestiones. A lo que el juez contestó, estoy confundido. Tengo un ateo que cree en Dios y tengo un cristiano que no cree en que Dios puede contestar. Y así vivimos muchos de nosotros, que decimos creer en Él, pero nuestra vida no está de acuerdo a lo que decimos que creemos. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad de enfocarnos en tu palabra. Gracias porque somos llamados a hablar. Aquellos que están a nuestro alrededor sobre la sana doctrina. Es decir, que todo lo que enseñemos, que todo lo que hablemos esté alineado con lo que tú enseñas en tu palabra. Señor, permítenos cada día examinarnos. Permite cada día, Señor, que podamos cambiar y entender que somos cartas abiertas al mundo. Que ellos van a leer en nuestro estilo de vida cómo reaccionamos en diferentes momentos. Señor, cómo perdonamos, cómo toleramos. Señor, enséñanos a entender que los ojos del mundo están sobre nosotros y que nuestro estilo de vida es una muy buena oportunidad para que se abran las puertas para poder predicar tu palabra a aquellos que no te conocen. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.